El domingo pasado hablamos de algunas cosas que molestan al Señor, que desagradan al Señor. Y una de las cosas fundamentales que vimos y que le desagrada por sobremanera al Señor es que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, mal usemos la palabra de Dios. ¿Ya? Que mal usemos la palabra de Dios. Sobre todo nosotros, sus hijos. Dios sabe, ¿no es cierto?, que el diablo va a usar su palabra, obviamente no la va a usar como corresponde. El diablo es conocedor de la palabra de Dios, ustedes saben eso, ¿no? Y Dios sabe que el diablo va a usar la palabra para engañar. Porque si hay un engañador, se llama diablo, Satanás, ¿verdad? Entonces, Dios sabe que el diablo va a usar su palabra para engañar a la iglesia que duerme principalmente. No a la que se queda dormida aquí, ¿no? No esa que ronca aquí cuando el pastor está predicando, no. La iglesia que duerme, esa iglesia que está quieta, que escucha pero como que no pasara nada, ¿ya? Entonces, el diablo es astuto para usar la palabra de Dios y engañar a esa gente, al hermano ese que no tiene conocimiento, al que no quiere discipularse, a ese hermano que no tiene crecimiento espiritual, ¿ya? A esos que no se preparan, que no están dedicados ni preocupados de crecer en el conocimiento. Entonces el diablo, ¿qué hace? Toma la palabra y los engaña con la misma palabra. Así que vimos eso, ¿no es cierto?, que el enemigo hace esto y hace con estos hermanos que vienen solo el domingo, ¿no? Se quedan con la prédica del domingo y luego en la semana ni leen las escrituras, ¿ya? Que son muchos, la verdad. Por eso vamos a hacer también lo que Dios nos ha direccionado de leer las escrituras los domingos, ¿ya? Hay muchos hermanos así. A estos hermanos es fácil engañarlos con la misma palabra, ¿ya? Y una de las cosas que estuvimos viendo el domingo, ¿no es cierto?, es que dentro de estas cosas que le desagradaban a Dios principalmente y fundamentalmente era el mal uso de la palabra. Y nosotros vimos, recuérdense los que estuvieron, vimos un episodio en la vida de Jesucristo que le hablaba a las multitudes, ¿se acuerdan? Los que estuvieron, ¿quiénes estuvieron aquí el domingo? Levanten la mano. Ya, listo. Entonces a ustedes la pregunta. ¿Se acuerdan, no es cierto, que Jesucristo estaba ahí en la multitud y estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y le dijo a la multitud y a sus discípulos, generación, ¿y qué más? Incrédula y perversa. Bien, iglesia, le costó acordarse. Jesucristo le decía, ¿no es cierto?, y eso estuvimos viendo el domingo pasado, que le decía a la multitud y a sus discípulos, generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Bueno, recuérdense la historia. Esta es la historia de Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando está en medio de la gente y llegaba ahí un hombre con su hijo que decía ahí que era lunático. Ahí vimos que lunático decía en Mateo, en Marcos decía mudo, que en Lucas decía que era un hombre que se revolcaba y que se daba a entender que era un epiléptico, ¿verdad? Amén. Bien, y le decía a este hombre a Jesucristo que sus discípulos no habían podido sacar el espíritu maligno de ese hombre, ¿no? Y entonces Jesucristo le responde ahí, generación incrédula y perversa. ¿Cómo es posible que todavía yo tenga que estar en medio de ustedes? ¿Hasta cuándo yo voy a...? ¿Ya? Bien, de eso deducíamos varias cosas. Y preguntábamos, ¿qué es lo que era perverso para usted? La mayoría de las personas que dijo que perverso era malo, algo malo. Y nos fuimos entonces a la etimología de la palabra, que eso es importante para poder entender todo lo que Dios nos quiere decir. Y nos dimos cuenta que perverso no es malo, no significa malo. Que perverso viene del griego diastrefo, que significaba, ya, distorsionar, ¿qué más? Malinterpretar y corromper. ¿Se acuerdan, no? Entonces,
cuando Jesucristo le dice a la gente y a sus discípulos, generación incrédula y perversa, le está diciendo que han malinterpretado, que han corrompido, que han distorsionado, ¿qué? La palabra de Dios. Y lo veíamos y lo traíamos a la época moderna, ¿no es cierto? Donde vemos que mucha palabra de Dios hoy día se está distorsionando, se está corrompiendo, se está malinterpretando. Y ahí fue entonces que dimos algunos ejemplos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Los que estuvieron aquí, ¿se acuerdan o no? Dimos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan los ejemplos, no? Dimos dos bien claros. Hablamos del segundo, que decíamos que había mucha hermandad que hoy día usa el atar y desatar. ¿Sí? ¿Verdad? Yo dije que muchos hermanos, obviamente tengo que decir y aclarar que todos esos hermanos están siendo engañados. ¿Por quién? Por el engañador, el único engañador. Son hermanos, pero están siendo engañados. Y la palabra dice que al final de los tiempos hasta los que creen serán engañados. Esto no es nuevo, hermanos amados. Entonces están siendo engañados, obviamente, y están usando este término de atar y desatar, malinterpretándolo, ¿ya? Distorsionando la palabra de Dios, malinterpretando la palabra de Dios, corrompiendo la palabra de Dios. Ahora, si esto no fuera importante, la verdad es que creo que Dios no nos daría palabra para predicarlo, pero es importante que el pueblo de Dios aprenda a usar la palabra tal cual es. Porque si usted va al libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que mal usar la palabra de Dios es gravísimo. Si usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, si no me equivoco, usted se va a encontrar que si nosotros mal usamos la palabra de Dios, tenemos condenación. Hay maldiciones sobre nosotros, sobre todo aquel. Dice, no recuerdo claramente cómo dice, pero esto es más o menos así. Dice que todo aquel, cualquiera que le añada algo a la palabra de Dios, cualquiera que le añada algo a la palabra de Dios, ¿sabe qué le pasa? Está sujeto a maldición. Dice, ahí está, si alguno añadiere a estas cosas, ¿a qué cosas? A la palabra de Dios, Dios traerá sobre él plagas que están escritas, las plagas del Antiguo Testamento, hermanos amados. Si usted le añade cosas, si usted le agrega algo más a la Escritura, tiene plagas, hay maldición. Esto no es una bendición, por cierto, ¿verdad? Esto es una maldición. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios, sobre todo el pueblo de Dios, entienda cuál es la palabra de Dios y cómo usarla. Porque si le ponemos algo más, si le añadimos algo más de lo que está escrito, estamos sujetos a esto, a que Dios traerá sobre nosotros las plagas de la antigüedad. Ya, ok, dice usted, pero yo no le he puesto nada. Hermano amado, ¿sabe usted qué es peor todavía? Sacarle. Vamos al versículo siguiente. Sacarle. El que le quita algo a la palabra de Dios. ¿Sabe que hoy día los predicadores, y no es que yo tenga una fijación con la otra iglesia, hermano amado, y con los predicadores con nombre, no es que yo tenga una fijación, sino que me preocupa el tema del uso de la palabra y de cómo la iglesia está cayendo en todo esto. Porque sepa que si usted no se preocupa, hay condenaciones para nosotros. A mí me han dicho, usted, pastor, le saca el título de hijo de Dios a cualquiera, y yo no le saco el título de Dios a nadie. Solo me preocupa que usted no lo pierda. Me preocupa que usted se equivoque, por equivocarse pierda lo que Dios le ha dado como un regalo. Esa es mi preocupación. Yo no es que se lo quite, yo le hago ver su realidad. Y si es su realidad, usted tiene que apercibirse, no le queda otra más. Poner atención en vez de salir arrancando y decir, ¡ah, qué terrible! No. Fíjense lo que dice, y esto es común hoy día, hermanos amados. Esto es común hoy día en el evangelio moderno. Hoy día la mayoría de los siervos están haciendo esto. ¿Sabe para qué? Para suavizar la palabra, para no decirle pecado al pecado. Están quitándole
a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia esté agradada, para que no suene fuerte, para que la iglesia no se horrorice, para que el que está sentado no se mueva y no se vayan los diezmos, las ofrendas, y no sean iglesias pequeñitas, no, sino que sean grandes iglesias. No, hoy día, ¿qué se hace para eso? Se le quita a la palabra de Dios, se suaviza el evangelio, pero el que le quita a la palabra de Dios, ¿sabe qué le pasa? Se le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, la nueva. ¡Wow, hermano amado! Yo creo que hay que tener menos de 2 dedos de frente para entender esto. ¿De qué está hablando esto, hermanos amados? De la salvación, ¿verdad? Si yo le quito a la palabra de Dios algo, Dios quitará mi parte del libro de la vida. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo no estaré inscrito ahí, y que tampoco gozaré de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Entiende entonces lo que es mal usar la palabra de Dios? No se asuste cuando le digan pecado al pecado, hermano amado. No se asuste cuando a usted le digan, si usted no hace tal o cual cosa y reiteradas veces, usted pierde la presencia de Dios. No se asuste cuando alguien le diga, hermano amado, que usted tiene su salvación, y si no la cuida y si no se preocupa, usted puede llegar al reino del Señor y el Señor ni siquiera le va a conocer. Preocúpese de esto precisamente, hermano amado, de que nadie le quite la palabra para agradarle a usted, para hacerle sentir armónica y suave la palabra. No, la palabra de Dios está, ¿sabe? Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo no le sobó el lomo a nadie. Jesucristo no quiso agradar a nadie, dijo las cosas como eran. Sin embargo, hoy día a la iglesia no le podemos decir nada, porque si se le dice algo se ofende, se va, se cambia. ¿A dónde? Donde le soban el lomo, pues. Donde el evangelio suavecito se le está quitando al evangelio, hermanos amados. ¿Eso sabe dónde van esos hermanos? Aquí está, pues, hermano amado. Si aquí está, no es que yo se lo quite. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Se le quitará su parte del libro de la vida, hermanos amados. ¿A dónde se van a ir? ¿Lo estoy echando yo o lo está echando la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Esto no es evangelio de terror, hermanos amados. Este es el evangelio de Dios. Esa es la verdad, no es mi verdad. Está escrito ahí. Yo no sé si usted no lo ve, pero yo lo veo claro, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos amados, que nosotros sepamos usar la palabra de Dios. No la vamos a saber usar si nosotros no la leemos. Bueno, ¿qué dije yo sobre atar y desatar? Yo dije que muchos hermanos usaban este término de atar y desatar para atar y desatar demonios, valga la redundancia. ¿Ya? Pero que bajo la palabra de Dios, eso nunca ha sido expresado como tal. Si usted lee las Escrituras, jamás va a encontrar, nunca, que Dios le diga a la iglesia: usted va a atar al diablo y usted va a desatar bendiciones. Y entonces tomé un versículo, una parte de las Escrituras, y dije: el contexto de el atar y desatar en la Biblia es de contexto disciplinario, de carácter disciplinario. Dije que en ninguna parte de las Escrituras Dios nos manda a atar al diablo. ¿Cuántos han leído las Escrituras aquí?
Aquellos que dijeron amén. ¿En qué parte de las Escrituras dice que nosotros debemos atar al diablo? Los lectores de la Biblia. Yo no lo he leído. Bien. Entonces, alguien me mandó un mail y me dijo: pastor, lea Mateo capítulo 12 del 25 al 30 Entonces yo me puse a leer, leí harto, lo di vueltas para allá y para acá hasta cuando comprendí el mensaje. Porque ahí en Mateo 12 versículo 29, y este precisamente es el versículo que ha sido mal usado para engañar a la iglesia. Dice, ahí está, 29, 12, 29, 12, 29, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. De aquí viene, hermanos amados, de este versículo mal usado, mal interpretado, corrompido y distorsionado por la iglesia, que hoy día muchos hermanos andan así. Voy a tomar agüita primero. Esto es serio, no es broma, para que no es que esté bromeando. En el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte que obra en Puente Alto. ¿He escuchado eso? Te ato en el nombre de Jesucristo. Ato al hombre fuerte que está obrando en tu vida. El diablo, a eso se refiere. Yo en el nombre de Jesús ato la miseria, ato la pobreza y ato al hombre fuerte de este lugar. ¿Cuántas veces han escuchado eso ustedes? Muchas, ¿verdad? Yo son incontables las veces que he escuchado eso. Pues bien, me escribieron diciendo: ¿y qué pasa con esto? Amén, dije yo. Vamos a profundizar entonces un poco más. Y es bueno que esto pase. Porque cuando a mí alguien se acerca y me dice: mire, pastor, la Biblia dice, usted dijo esto, pero la Biblia dice esto otro. Entonces, qué rico que pasen esas cosas, porque eso nos ayuda a crecer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy día. Vamos a sacar y vamos a botar el velo de nuestros ojos, para que usted no ande atando ni desatando tonteras, hermano. ¿Ya? Sino que use la palabra de Dios y Dios no le diga a usted: generación incrédula ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo leo ese versículo así tal cual, ahí solamente, claro, lo que dice que es, parece que es, ¿verdad? ¿O no? Pero vamos al contexto. Ese es el que marca la diferencia en toda la palabra de Dios. El contexto. ¿En qué contexto está dicho aquí atar y desatar? Buena pregunta. Por eso la palabra del Señor nos dice: examinadlo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Por eso la palabra de Dios te invita a escudriñar las Escrituras, a no quedarte con un versículo. Isaías dice un verso por aquí, otro por allá, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra de Dios, hermanos amados, es total. Vamos a definir entonces atar. Atar viene del griego deo. Así. Viene del griego deo, que es un verbo que tiene usos literales y tiene usos figurativos, como figuras. Significa atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar,
envolver. Quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Hay alguien aquí que ande atando o haya atado alguna vez algo? En el nombre del Señor. Dígalo honestamente, si nadie se va a reír. ¿No? Qué bueno, amén. Yo tengo que ser claro, ¿ah? Yo me crié, por decirlo así, en una doctrina donde se ataba y se desataba. Y yo andaba como los pajarones atando y desatando también. La verdad. Pero qué lindo es cuando Dios, qué bello es cuando la verdad de Dios, no la verdad del hombre, la verdad de Dios entra en tu vida. Y la empiezas a gozar y la empiezas a vivir. Y así andaba yo. También se andaba así, sí. De allá nos sacó el Señor, hermano. Por eso le hablo con propiedad y conozco todo esto. Y sé de lo que le estoy hablando. Ahora, para llegar a Mateo 12:29, quiero empezar la historia de donde comienza. A pesar de que comienza en unos versículos, en unos capítulos después, quiero que vayamos, para que usted entienda, ¿no es cierto? Quiero que primero vayamos a la parte donde a Pedro, porque usted sabe que esto se le dio a Pedro, ¿verdad? ¿Ya? Donde a Pedro se le da la autoridad, fíjese lo que estoy diciendo, la autoridad de atar y desatar. Eso está en Mateo 16:19. Vamos a la historia, vamos allá. Dice Jesucristo hablando. Este es Jesucristo hablando. ¿A quién? A Pedro, su discípulo. Le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Wow. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si usted junta Mateo 12:29 y esto, oiga, está clarito que a usted le están dando la autorización para atar, ¿no es cierto? Entre comillas. Pero como el contexto es otra cosa, aquí las palabras de Jesucristo significan que Pedro tendría el derecho de entrar en el reino mismo, que tendría autoridad para eso, una autoridad general. Ahora, ¿dónde está eso? Porque yo no lo veo. Comúnmente uno puede decir yo no lo veo, pero esa autoridad está simbolizada por la posesión de las llaves que Jesucristo le está entregando a Pedro. Jesucristo le entrega las llaves y le dice que esas llaves son del reino de los cielos. Él tiene entonces autoridad. Las llaves, hermanos amados, para que usted entienda, son símbolo de autoridad. Y cuando habla de reino, está hablando del gobierno de Dios en la tierra. Entonces, Jesucristo le está entregando autoridad a Pedro, ¿no es cierto? A través de las llaves, la posesión de las llaves le entrega eso. ¿Ya? Le entrega las llaves a Pedro para que él tenga autoridad y entre en el reino mismo, ¿no es cierto? En el fondo que entre en el gobierno de Dios en la tierra. Eso es lo que está haciendo. Le está entregando a Pedro autoridad para que esté en el gobierno junto con él en la tierra. ¿Ya? Y la predicación del Evangelio, escuchen muy bien, la predicación del Evangelio sería el medio por el cual se abriría el reino de los cielos a todos los creyentes y se cerraría el reino de los cielos a todos los incrédulos. ¿Qué estoy diciendo? Pedro tiene la autoridad para estar en el gobierno de Dios acá en la tierra. Y a través de la predicación, Pedro abre los cielos al creyente y cierra los cielos al incrédulo.
No, no, pastor, yo creo que no, eso no es así. Como todo está apoyado por la palabra, si nosotros vamos al capítulo de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 42, vamos a encontrar este hecho, lo que acabo de decir, la autoridad delegada por Dios, para que a través de la predicación se abran los cielos o se cierren los cielos. Encontramos a Pedro en el día de Pentecostés. ¿Y qué hace Pedro? Su primera prédica, su primer sermón. Esto es para los que les gusta que prediquen poco, ¿eh? Pedro predicó no poco. Pedro predicó casi 30 versículos, hermano amado. Muchos. Amén. Bueno, vemos entonces en el capítulo 2 cómo lo que acabo de decir entra en acción, se empieza a cumplir. A través de la predicación de Pedro se le abrió el cielo a casi 3,000 personas ese solo día. Usted lee ahí para abajo del 14 al 42, no lo vamos a leer, pero si usted va al 42 o al 41 dice, y cerca de 3,000 personas se convirtieron ese día. Es decir, Pedro, con la autoridad que Dios le dio, ¿ya?, abrió el reino de los cielos para casi 3,000 personas. ¿Ah? Así que los que recibieron su palabra, los que escucharon, ¿no es cierto?, el evangelio, la predicación, ese día se bautizaron y fueron 3,000. 3,000, hermanos amados. Dígame si no hay autoridad en esas llaves. Ahora usted dirá, oiga, pero usted me está hablando de autoridad. Ahí le decía que lo que atara en el cielo. Vamos ya, vamos ya. La autoridad dada a Pedro luego fue también repartida a todos los demás apóstoles. Y eso ha sido hasta el día de hoy. No los apóstoles que dicen ser apóstoles, estoy hablando de los apóstoles. La iglesia. La iglesia por esencia y por naturaleza es apostólica. Usted es el enviado. Usted fue enviado. ¿A dónde? A las naciones a ser. Usted es apóstol. Usted es una apóstala. ¿Ya? Por eso la iglesia es apostólica, hermanos amados. No es como estos apóstoles que aparecen de que uno levanta una piedra y salen apóstoles. No, la iglesia es apostólica. Y es apostólica porque desde ese tiempo, hermanos amados, la unción fue repartida en la iglesia, en Pedro, y de Pedro a los apóstoles hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ellos se encomendó una tarea. En nosotros se ha encomendado una tarea hasta el día de hoy. Los apóstoles y la iglesia de Dios tiene por tarea, hermanos amados, continuar la obra de Dios en la tierra. Usted lo sabe, ¿verdad? Si no lo sabe, sépalo usted. Usted tiene una responsabilidad aquí en la tierra, que es ser el que sigue la obra de Dios. Es la obra de Jesucristo, la que se hizo hace 2015 años atrás. Esa, hermanos amados, esa obra, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea, esa es nuestra obligación. ¿Ya? ¿Cuál es esa obra? Porque ya, ¿y cuál es esa obra? Bueno, predicar el evangelio, las buenas nuevas. Y no solo eso, sino declarar la buena voluntad de Dios a los hombres.
Esa es la obra de Dios, hermanos amados. Eso es lo que nosotros, usted y yo, debemos seguir haciendo. A eso nos llamó el Señor, y para eso nos dio esa autoridad de, comillas, atar y desatar, cierro comillas. ¿Ok? Ahora, cuando llegamos a Mateo 18:18, que fue lo que tratamos la semana pasada, el domingo pasado, dijimos que ese atar estaba dado en un tema disciplinario. Es decir, que en la iglesia está la autoridad, en nosotros, la iglesia es usted, soy yo. En nosotros está la autoridad, en la iglesia de Dios está la autoridad de mantener a los incrédulos afuera y a los creyentes adentro. ¿Cómo así? Dije que eso en un plano disciplinario. Si usted lee Mateo 18, hermanos amados, se va a encontrar con que cuando usted tiene algo contra un hermano, dice la palabra del Señor que usted tiene que ir y decírselo en privado, hablarlo, y si él te escuchara, ganaste a tu hermano. Si no lo hiciera así, dice que tienes que tomar 2 testigos, ir y hablar, y llegamos a la parte donde dice: y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra. Entienda que es en un contexto disciplinario. Y usted dirá: sí, pero en lo anterior no. Pero está dado en un contexto de autoridad para abrir el reino de los cielos a los obedientes, a los que creen, a los que quieren hacer la palabra de Dios, y cerrar el reino de los cielos a los incrédulos. Eso es disciplina. ¿Amén? Ahora, en otras palabras, para que quizás usted lo entienda mejor, hay un credo que dice: si tú no haces lo que la palabra de Dios dice, si tú no obedeces los mandamientos y eres fiel a la palabra de Dios, te vamos a excomulgar. ¿Verdad? La excomulgación, hermanos amados, no puede ser para alguien que no cree, es para el creyente. ¿Se entiende? Entonces, cuando la palabra de Dios dice atar y desatar, en cualquiera de sus contextos está hablando en lo disciplinario, en lo que es edificación de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a una persona y hago todo el proceso y llego a este atar y desatar, estoy diciendo lo que acabo de explicarles. Yo como iglesia tengo la autoridad para mantener a los incrédulos fuera de la iglesia. Es más, voy a ser más duro todavía, fuera del reino, aunque le parezca atroz. Eso es, el incrédulo está fuera del reino, no está en el reino, ¿no es cierto? Aunque el incrédulo diga: pero si yo hice la oración de fe. Pero la oración de fe no salva y no te cambia tampoco. Si tú no crees, Cristo nunca va a cambiar tu vida, ni tampoco serás salvo. Entonces, la iglesia, hermanos amados, tiene la autoridad para mantener fuera del reino al incrédulo y admitir al creyente. ¿Por qué? Porque si el hermano ese que tú fuiste y le dijiste: oye, esto está mal, y él se apercibió, se arrepintió, bienvenido, hermano, le dices tú, no ganaste a tu hermano, dice la palabra. Y si no, llévalo hasta tal manera que lo expongas delante de la iglesia y lo tengas por gentil y publicano, alguien incrédulo, hermano, alguien que no está en el reino, alguien que es fuera de la iglesia. Es disciplina eso, ¿no? Ok, qué bueno que lo entiendan. Sigamos entonces avanzando, qué bueno. Entonces, cuando estoy hablando de excomunión, estoy hablando de los creyentes, ¿ya?
En otras palabras, de los desobedientes. Porque, hermano, el creyente, ¿qué es lo que hace? Obedece la palabra de Dios porque por algo la cree. Es fácil. Es 2 más 2, 4, hermano amado. Esto no tiene más números. Entonces estoy hablando de los desobedientes de la palabra de Dios, desobedientes a la obra de Dios, desobedientes a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y usted mira, sí, pero todavía no me queda claro lo del atar y desatar. Pues yo ya creo que ya la tiene usted, ya está. Pero mire, más claridad todavía. Atar y desatar, hermanos amados, era algo muy común en el tiempo de Jesucristo. Atar y desatar eran cosas comunes en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los judíos. En la época de los judíos, atar y desatar era algo así como tan común como decirse hola hoy día. Era común. Pero atar y desatar en la época de Jesucristo significaba permitir o prohibir. Cuando usted decía yo ato, estaba prohibiendo. Cuando usted decía desato, estaba permitiendo. Eso es. Así que en el tiempo de los judíos, no es que sea el tiempo, ya no sea tiempo de los judíos, sino que en la época allá donde estaba Jesucristo, en medio de los judíos, ¿no es cierto? Lo que atar y desatar significaba otra cosa: prohibir o permitir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos lo que está en la dirección de Dios, aquí está la dirección, ¿verdad? Si hacemos lo que está en la obediencia de Dios, en la voluntad de Dios, eso quiere decir que lo que nosotros hagamos, escúcheme, todo lo que nosotros hagamos en obediencia a la dirección, a la voluntad, a la palabra de Dios, será ratificado. Eso quiere decir que será aceptado, confirmado. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Para más claridad todavía, hermanos amados, vamos a Juan 20. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos amados, en la dirección de Dios será ratificado en el cielo. Todo. Y todo lo que no, pues, obvio. Bueno, en Juan 20 vamos a encontrar que Jesucristo ha resucitado y viene a sus discípulos y les dice algo bien especial. Les dice algo bien especial. Les dice en Juan 20, 21, les dice Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Apóstoles, les quiso decir. Gloria a Dios, al Padre. ¿Cuántos apóstoles hay aquí? Para que sepa, apóstol es un enviado. Usted es un apóstol de tomo y lomo, ni más ni menos. No, yo creo que usted es más que aquellos. Usted sabe a qué me refiero. ¿Cuántos dicen amén? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice siguiente. A ver si usted lo lee conmigo, o lo lee usted en voz alta, por favor. El 23. ¿Entendió eso, no? A quienes, yo se lo voy a explicar, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Es decir, a quienes usted le perdone, les haga
A quienes usted por la predicación se arrepientan, les serán obviados sus pecados. Y a quienes les son retenidos, o a quienes ustedes se los retuvieran, les van a ser retenidos. Y ahí está el atar y desatar, por hermano. Aquí usted ahora con esto usted va a entender clarito lo que es atar y desatar. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros y ellos, los apóstoles de esa época, ¿no es cierto?, nosotros proclamamos el evangelio, ¿qué va pasando con la gente? Unos son, cuando usted predica, le predica a la gente, ¿no es cierto?, uno le muestra el evangelio. Los que creen, ¿qué pasa con ellos? Son perdonados, ¿verdad? No por ustedes, por Dios. Pero ¿quién es el agente por el cual se está haciendo esto? Usted, ¿no? Entonces, cada vez que usted está proclamando el evangelio, unos son perdonados y esos que son perdonados son recibidos en el seno de la iglesia, acá en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que por usted y por haberse arrepentido esa persona, se está desatando esa persona ¿de qué? De su pecado. Hoy se le llegan a poner los pelos de punta, hermano. Gloria a Dios. Cuando usted proclama el evangelio, que es la misión que usted tiene como iglesia, y la gente escucha, las personas oyen, como esas que oyeron la palabra ahí con Pedro y aceptaron a Cristo, se les desató de sus pecados. Los reinos fueron abiertos. Los reinos, el reino de Dios fue abierto. ¿Con qué? Con la llave de autoridad que Dios repartió en usted. Pero otros son condenados. ¿Por qué? No que usted los condene, porque la gente, ay, usted está condenando a la gente, pastor. Usted puro terror nomás. Usted le está quitando el título a todos. Usted está echando a todos al infierno. No, mi hermano amado. El que escucha el que escucha y atiende tiene la posibilidad de arrepentirse. Ese es salvo, y el que no es decisión propia, es libre albedrío el decidir si lo tomo o lo dejo. Yo no echo a nadie al infierno, no tengo ni el poder ni la autoridad. Quédele claro, es usted quien decide dónde estar. No me culpe a mí de lo que usted mal elige, o de lo que mal interpreta, o de lo que mal decide. Yo estoy para avisarle a usted. Esa es mi labor pastoral, avisarle a usted. Amén. Entonces, cuando usted no escucha, o cuando otros no escuchan, ¿qué pasa con ellos? Son condenados, no por uno. La palabra de Dios es la que vivifica. Así es la Escritura. Entonces, si son condenados, ¿qué pasa con ellos? Siguen atados. ¿A qué? Por eso están atados, por hermanos amados. Por eso usted tiene, la iglesia tiene poder para atar y desatar, pero en autoridad para abrir los reinos de los cielos o cerrarlo para el que cree o para el que no cree, conforme a quien sea y como sea. Y también está en el sentido disciplinario para sacar al incrédulo y permitir al crédulo. Bien. ¿Quién enseñó Cristo con esto? Que esa es la manera de edificar la iglesia, hermanos amados. Y esa es la misma. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se edifica la iglesia de Cristo. Y es eso mismo, o esa misma idea, la que se da en Mateo 18. Y es lo que Cristo quiere decirle a Pedro cuando le habla de las llaves del reino y de atar y desatar. Se lo dice dentro del contexto de la edificación de la iglesia. Pero vamos al versículo que ya lo tiene más o menos, ¿no? Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con esto de que ato al hombre fuerte, si la palabra dice que debo atar al hombre fuerte? ¿Qué pasa con ese Mateo 12:29? Bueno, sepa usted
que lo que está haciendo ahí Jesucristo es refutando lo que decían los fariseos de la época. Y este versículo ha sido tan mal usado y tan pervertido, tan mal interpretado, tan corrompido, tan distorsionado como lo fue en aquella época por los perversos de la época. ¿Ok? Y le dan un uso que nunca, escúcheme, nunca Jesús ha dicho. Porque lo que hace Jesucristo en este texto, si vamos un poquito más atrás, no vayas, pero si vamos un poquito más atrás, la historia es la siguiente. Estaban los fariseos diciendo: ¿cómo echa los demonios? Esto tiene que ser un hijo del diablo para echar los demonios. Y Jesucristo, entendiendo eso y oyéndoles, les dice: una casa dividida en sí no prospera. No puede el diablo echar al diablo. No puede Belcebú echar a Belcebú. Estaría dividido contra sí mismo, y si es así, entonces su imperio no estaría. Su gobierno, el gobierno diabólico, no estaría en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo no les está diciendo que aten o desaten, sino, ¿sabe lo que está haciendo? Les está dando el más simple de los ejemplos. Solo, aunque usted no lo crea, es un ejemplo. Tanto es el ejemplo que en el versículo siguiente dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que no es conmigo no recoge, sino que desparrama. Yo no sé si usted lo ve, pero no es más que un simple ejemplo diciéndoles cómo un hombre puede saquear una casa. ¿Ya? Pero si usted lee lo anterior y lo posterior, el que no es conmigo, contra mí es. Si yo no estoy con Dios, estoy contra de Dios, ¿verdad? Y si no estoy con Dios, ¿qué estoy haciendo? Desparramando. Es decir, si no estoy haciendo la palabra de Dios, yo no estoy con Dios, ¿verdad? Y si yo no estoy con Dios, lo que estoy haciendo es desparramando, embarrándola en buen chileno, así la vamos a decir suavecita nomás. ¿Ah? Pero yo no sé si usted lee la historia completa y lee incluso más abajo, ¿ah? Y lee más arriba, yo no sé en qué parte, porque no la leo yo, la verdad, está Dios o Cristo, en este caso Jesucristo, dándonos autoridad para atar literalmente o figurativamente al diablo. Yo no lo veo. Si usted lee, no dice en ninguna parte que así sea. Voy a ir para allá. Vamos a leer un poquito. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos un poco de tiempo. Mateo 12. Vamos a partir del 25, de ahí del mismo donde me dijeron que leyera. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es fácil, ¿no? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
yo todavía no leo ato. Dios está echando fuera, y hasta aquí lo único que dice es echar fuera. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué tremendo, hermanos amados. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa reino? Gobierno. ¿De quién? De Dios. Usted reza el Padre Nuestro, ¿no? Vénganos tu reino, venga tu gobierno, Señor, sobre nosotros. Entienda. Porque, y ahí entonces, el ejemplo. Porque ¿cómo puede alguno entrar? Y ahí da el ejemplo, hermanos. Es un ejemplo, ¿ya? Luego, fíjense lo que dice en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Atar, ahí ató el Señor. Disciplina, pecado. Júntelo con todo lo anterior, hermanos amados, con todo lo que hemos visto anteriormente, y se va a dar cuenta en qué sentido está dicho el atar y desatar. No es más que un ejemplo que Jesucristo está dando a los fariseos de la época. Así que no existe este atar el diablo, no hay. Leímos esto y en ningún momento Jesucristo dijo ato al diablo, ¿no? ¿Verdad? Él, siendo el Hijo del Hombre, que dijo, echó fuera demonios. Entonces, en el contexto, no es más que un ejemplo de cómo un hombre puede robar la casa de otro. Es eso lo que está diciendo, no hay otra explicación. No vemos, yo no leo, ni usted tampoco, yo lo invito. Dígame dónde lee usted. Ya tiene todos los antecedentes anteriores. Ahora, lo que la palabra del Señor sí nos dice es que usted y yo tenemos autoridad para permitir o prohibir, atar o desatar. ¿A quién? Al pecador, al creyente o al incrédulo. Pero no es atarlo, hermanos amados, sino es remitirles su pecado, que pase, ¿no es cierto? Que quede sin vigencia a través de la predicación, porque no es nuestro, es de Dios el don. Él es el que perdona, y entonces lo desatamos para el reino de Dios. Y si no se arrepintiese, entonces por nuestra predicación nosotros figurativamente, nosotros somos los que lo estamos atando, porque nosotros le estamos predicando, y queda entonces atado a su pecado, y la paga del pecado es muerte. Lo que les corresponde es infierno, hermano. ¿Lo estoy quitando yo? Ok, vamos, sigamos. Entonces lo que la palabra nos dice con atar y desatar es que nosotros tenemos, porque atar y desatar en ese tiempo era común y significaba prohibir o permitir. Lo que está diciendo la palabra es que nosotros, la iglesia, tiene autoridad para prohibir y permitir. Vamos a permitir el pecado. No, pues hermano, atamos al pecado, ¿cierto? Atamos al pecado. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Si tú atas el pecado aquí en la tierra, en el reino de Dios será atado, hermano. Si tú desatas un pecador aquí en la tierra, en el reino de Dios es desatado. Gloria a Dios. Entonces, como vimos anteriormente, se ata al pecador y se permite al que se arrepiente la cabida en la iglesia. Amén. Voy a terminar ya. Pero antes de terminar, les quiero contar algo. Os lo quiero llevar a solamente que piense, hermano. Voy a jugar con su inteligencia un poco. Permítame, perdóneme. No es que quiera tratarlo de poco inteligente.
¿ya? No quiero ofenderlo con esto, porque la verdad es que si usted va a pensar 30, medio milésima de segundo, decir esto es, entonces como ofender su inteligencia lo que yo voy a hacer. En su vida cristiana usted, ¿a cuántas personas más o menos ha escuchado atar al diablo? Son muchos, ¿no? ¿Verdad? Pero parece que lo hubiesen atado, como decía un pastor, con una cadena pero tan larga que parece que anda suelto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a hermanos y a pastores y a hombres de Dios decir, ato la pobreza? Muchas, ¿verdad? Ato la miseria. Ato al hombre fuerte que habita en una persona, o al hombre fuerte que está en Chile. ¿Lo ha escuchado eso? Incontables veces, ¿no? ¿Ha escuchado eso? Ato la enfermedad de cáncer. ¿Lo ha escuchado? Pregunto, hermanos amados, ¿el cáncer existe o no existe todavía? ¿La enfermedad de cáncer existe o no existe todavía? ¿Va? ¿No está atada? Perdón, algo no me está cuajando, como dicen allá en el sur, cuando uno está haciendo queso, ¿no? Algo no me está cuajando. ¿Por qué se han atado la enfermedad de cáncer? ¿Por qué hay cáncer? La miseria, hermanos amados, ¿cuántas veces la han atado? Incontables veces, ¿verdad? Oiga, la miseria. Hombres tremendos, y ato la miseria. Oiga, ¿hay miseria o no? Harta hay en este tiempo, ¿no? Wow. ¿Qué estará pasando? ¿Será que las cadenas con que se están atando no son tan resistentes? Son cadenillas nada más, así como cositas. Ato la pobreza. Salga a caminar unas cuadras más allá nomás, por mano. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Dónde estará la atadura? Fíjense que es más, yo sé, porque así me lo enseñaron y no porque me lo enseñaran, la palabra de Dios lo dice. Y como mi guía siempre ha sido la palabra de Dios, y espero en el Señor que siempre siga siendo la guía esa en mi vida, hasta donde yo entiendo, en el libro de Pedro, primera de Pedro, dice que el diablo anda como león. Cuando ayer, siempre, ¿no es cierto? Hasta hoy día. Bueno, pero no lo tienen atado. Porque ¿se acuerdan lo que predicamos la semana pasada, el domingo pasado? De estos que en el nombre del Señor exorcizaban, echaban fuera demonios. ¿Se acuerdan o no? Los 7 hijos de Ezeba, estos que eran magos. ¿Qué pasó, hermanos amados? ¿Qué les dijo el diablo? A Dios conozco, a Pablo también, pero a ti, ¿de dónde apareciste tú, viejo? ¿Y qué pasó? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué les pasó a esos brujos? Oiga, a los hermanos que andan atando y desatando, desnudos están delante de todos nosotros, aquellos que andan atando y desatando al diablo, porque el diablo sigue suelto, y la enfermedad sigue suelta, y la pobreza sigue suelta, y la miseria sigue suelta. Sigan atando. Dice la palabra del Señor, cuando la gente dice que salieron desnudos y avergonzados, humillados. Eso están delante de nosotros todos aquellos que andan atando y desatando al diablo y haciendo parafernalia. Porque así dice la palabra, ninguno de ellos quedó sin su cuenta delante de la gente. Todos veían su vergüenza, todos veían su humillación. Qué duro el pastor, se mofa de la gente. La palabra, hermano amado, los avergüenza. Dice la escritura, hermanos amados, que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Si usted cree que tiene autoridad para atar al diablo, le voy a llevar a una sola palabra más. Y con esto ya vamos terminando. Apocalipsis, capítulo 20. Usted va a leer las Escrituras, si es que no las ha leído ya. O por último, dése el tiempo de buscar dónde aparece en las Escrituras que el diablo haya sido atado. Y yo me voy a reír, como me río de todos aquellos que dicen atar y no son capaces ni de atarse los zapatos, hermano amado. Porque se lo atan a la cuadra, lo tienen todos desatados. Porque ni siquiera eso saben. ¿Y sabe por qué no lo saben? Porque han jugado con el Evangelio, han jugado con la palabra de Dios. Han sido perversos. Para que usted sepa, el diablo va a ser atado una sola vez en toda la historia. Una sola vez en toda la historia. Y no va a ser hombre ni mujer humano quien lo haga. Lea, pues, hermano amado. ¿Por qué la palabra dice que por qué perece el pueblo? Porque no conoce. Entonces tenemos un montón de gente yéndose al infierno, no porque yo los eche, sino porque le han quitado a la palabra de Dios. Y ustedes saben lo que dijo Apocalipsis 22, perdón. Porque le han quitado para suavizarla, para acomodarla, para beneficio propio. Pero una sola vez, Apocalipsis 20, versículo 1, dice que va a ser el diablo atado, y no es por hombre, sino por un ángel, Cristo. Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Pedro? No, mi hermano amado. ¿Quién bajó al abismo? Jesús. Oh, saya. Jesús es el que tiene la llave del abismo. Él tiene autoridad sobre el abismo. Eso es lo que está diciendo. Llave es autoridad. Jesús tiene autoridad sobre el abismo. Y una que dice, gran cadena en la mano. Vamos abajo. ¿Qué pasó? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo ató. ¿Quién lo va a atar al diablo? Jesús. ¿Sabe cuándo es esto? Después de la gran tribulación. Después de los 7 años viene la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Y viene el milenio, en donde sí el diablo con todas sus huestes, potestades y miserias, enfermedades, pobreza, va a ser atado y enviado. No todavía. No todavía. Estará atado 1000 años para luego ser desatado y ahí entonces ser echado en el lago de fuego eternamente. ¿Me dice amén? ¿Lo cree? Créalo, porque está en la palabra de Dios. Léalo. No hay más traducción ahí. Así que atar y desatar al diablo, hermano, no, mijito. Usted aplica disciplina, o permite o no permite, entiéndalo en el nombre de Jesús ahora y ya. No ande haciendo más, ni permita cuando tú en el nombre, sabe que dése la vuelta y salga de ese lugar y sacuda sus pies. Esa tierra no es santa. En esa tierra se ha pervertido el evangelio, se ha malinterpretado, se ha corrompido, se ha distorsionado, y los que están ahí corren riesgo, hermano amado, porque se les está acomodando la palabra, poniendo y quitando. Entonces van a ir a un solo lugar. Eso no es terrorífico, hermano, es verdad y es realidad. Usted lo atiende hoy día o no lo atiende, esa es su decisión. Pero no diga delante del ángel de Dios, como decía mi hermano Lea, que nadie se lo dijo, porque hoy día usted está siendo advertido.
Amén. Ok. Dije, estamos terminando. Dijimos que el diablo está desatado hasta aquí y va a estar desatado hasta después de la gran tribulación. Cuando venga Jesucristo con la autoridad y con su autoridad lo ate y ate todo, potestad, principado, huésped y todo lo que estos causan, 1000 años estará atado. Luego será desatado, pero para ser echado por única y última vez al lago de fuego eterno, el infierno, a cocinarse con todos sus huestes y todos los que le siguieron, todos aquellos que se dejaron engañar, todos aquellos que no obedecieron la palabra del Señor, todos aquellos que le quitaron a la palabra de Dios. Así es que la iglesia, hermano, ¿para qué está hecha? Para echar fuera demonios, no para atarlos. Marcos 16, 17. La iglesia, usted y yo, al igual que Jesucristo, y vimos el ejemplo, tenemos autoridad para echar fuera demonios. De hecho, la palabra lo expresa: sanar, libertar al cautivo, echar fuera demonios. Echar fuera demonios, no dice atar demonios, echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? La iglesia, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. En mi nombre atarán demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Escuché varios amenes. ¿Ve lo que estoy diciendo, hermano, no? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo dice? ¿Y qué dije yo? Ah, alguien se equivocó. Alguien se equivocó. Quien se equivoca no es la palabra, hermano. En mi nombre echarán fuera demonios. No es en el nombre de Jesús yo te ato, demonio, hombre fuerte. Sí o. ¿Sabe por qué no se van los demonios? Porque es el diablo echando al diablo, hermano amado. Se dice la palabra y lo expresa Jesucristo. Ahora, ocurren cosas, pero no está echando fuera al diablo, sino que está tranquilo. Oye, es amigo mío, ese es mi partner, ya, tranquilo, no te preocupes, yo no voy a hacer más, para que crean, esto es para que crean. Acuérdense que el diablo es el engañador, mentiroso. ¿Ya? Echarán fuera demonios. Esa es la orden a la iglesia. ¿Ya? Esa es la orden a la iglesia. Es echarlo fuera en el nombre de Jesús, no atarlo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Dónde cree usted que está la respuesta? En la Biblia, mi hermano. Si esa es nuestra guía, siempre se lo he dicho, guíese por las Escrituras y usted no va a pecar, no va a caer, va a hacer siempre lo correcto o lo mejor posible para hacer lo correcto. En la misma Biblia. Dice Santiago, oiga, si esto es la palabra de Dios, qué linda es la palabra de Dios, qué bueno que vivimos bajo la palabra de Dios. Todavía quedamos algunos que vivimos y buscamos vivir bajo la palabra de Dios, hermanos amados. Gloria a Dios por ustedes, gloria a Dios por la iglesia del Señor, la iglesia de los santos que busca hacer la verdadera voluntad de Dios, hermanos amados. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, atad al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué buena que lo entendió, hermano querido. Porque la palabra de Dios no dice que va a atar usted al diablo. Dice, someteos pues a Dios. ¿Sabe lo que es someterse a Dios? Obedézcale, hágale la voluntad, cumpla con la palabra de Dios. No importa lo que usted tenga que dejar de lado, usted tiene que cumplir la palabra de Dios. Eso es someterse. Es dejar lo mío por lo de Dios. No existo yo cuando me someto.
No, es Dios gobernándome. ¿Ok? Someteos pues ¿a quién? A Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se echa afuera? Así, por hermano. Sometiéndose a Dios, usando esta palabra. ¿Entiende ahora, iglesia querida, lo del atar y desatar? Entonces, aplíquelo y no se deje engañar. Que si hay algo que desagrada a Dios, es el mal uso de su palabra, ya lo vimos. La palabra de Dios no es un versículo, es todo un contexto. Uno aquí, otro allá, uno por aquí, otro por allá, en este y en acá. Así que no crea que me equivoqué el domingo cuando dije que habían hermanos que, engañados por cierto, están siendo burlados y están siendo llevados a lugares que mañana se han de arrepentir. Porque el atar y desatar, es cierto, Dios lo entregó a la iglesia, pero entiendan el contexto. No es a atar demonios, ni desatar demonios o desatar bendiciones. Las bendiciones me las gano cuando cumplo la palabra de Dios. Cuando yo hago la palabra de Dios, sobre mí vienen las bendiciones. Son desatadas, son permitidas por Dios. Mientras yo no haga lo correcto, Dios tiene prohibido mi bendición. Deuteronomio 30, Deuteronomio 28, hermanos amados. Dos caminos siempre vamos a tener. Elige el de la vida, el de la obediencia. Lo demás, medítalo. Medítalo y da gracias al Señor, porque te está hablando. Y te está hablando con su palabra, con su verdad, no la mía. La palabra de Dios es una sola. Y Dios nos libre, hermanos amados, de agregarle algo. Pues ya sabemos lo que nos viene. Y ay de que le quitáramos algo para suavizarla y usted se vaya tranquilito a su casa. La palabra de Dios, hermanos amados, no es para que usted salga cómodo, sino al contrario. Y que si te inquieta, no es para atarte, sino al contrario. Quiero desatarte, iglesia amada. Pero tú no te ates. Huyendo del lugar, arrancándote, yéndote a otra iglesia porque no te gustó lo que se predica aquí, es atarte. Estás siendo desobediente a Dios, porque Dios te trajo a este lugar para plantarte. Él te trajo. Que Dios te bendiga, iglesia amada. ¿Oramos?